Radio Delfín presenta Hablemos Claro, hablemos de derecho. El orden normativo e institucional de la conducta humana en sociedad, inspirado en postulados de justicia. Aquí explicaremos las normas que regulan la convivencia social, leyes, reglamentos y demás resoluciones de carácter permanente y obligatorio. Lo invitamos a que se quede con nosotros y que resuelva sus dudas, que conozca y que participe en esta mesa para que juntos hablemos claro, hablemos de derecho. Gracias por estar con nosotros. Pues es mediodía en punto, o hora en que los tres acostumbramos a abrir nuestros trabajos. Digo los tres: Daniel González, Francisco Javier Tejero Bolón y desde luego nuestro queridísimo amigo Manuel Rivero Gil, que en breve estará con nosotros, que está gestionando algo por ahí interesante que nos va a decir. Y bueno, pues hoy es un día muy especial, porque pues ya estamos, para nosotros, sobre todo lunes, que es cada lunes que nos reunimos, pues es la oportunidad que tenemos para mandarle un saludote muy especial a todos los niños de la faz de la tierra. Hoy, pues para nosotros en el programa, hoy termina el Día del Niño, o sea, hoy culminamos lo que podemos exponer para ellos, efectivamente, ¿no? Aunque sabemos que mañana todavía ellos están de plácemes, están de fiesta. Y bueno, pues yo creo que esto será el tema de hoy que trataremos, porque fíjense que existen muchas diferencias entre lo que fue nuestra niñez, entre la que fue la niñez de nuestros padres, la de nuestros hijos y la que hoy está imperando. Entonces es importantísimo destacar cómo ha ido evolucionando, cómo ha ido modificándose. Y bueno, mientras tanto, déjenme decirles que los derechos de los niños y niñas contribuyen a resolver sus necesidades básicas y ampliar sus oportunidades a fin de alcanzar su pleno potencial. Por supuesto, la Convención sobre los Derechos de los Niños está compuesta de una serie de normas, obligaciones que ya están aceptadas por todos. Estas normas establecen derechos y libertades mínimas que los gobiernos deben cumplir. Los derechos y libertades de los niños se basan en el respeto a la dignidad y el valor de cada individuo, independientemente de su raza, color, género, idioma, religión, opiniones, orígenes, nacimiento o capacidad. Esto es en cuanto a los derechos de los niños según pues la convención, ¿no? Por eso hoy mandamos, pero un saludote, un abrazote y un besote a todos los niños y niñas de la tierra que son nuestro futuro. Y también a todos aquellos que siguen conservando ese corazón de niño, ¿no? Bueno, dicen que todos llevamos un niño dentro. Claro, efectivamente. Y mira qué interesante, ¿no? Ahora encontrarnos en esta ocasión, en este programa, y hablar de algo de lo cual durante muchísimo tiempo, a pesar de que se ha luchado, pues no se ha mencionado y realmente en muchos lugares no se ha respetado a tal manera como hablar de los derechos del niño. Y si nos vamos un poquito más atrás de los antecedentes históricos de nuestro derecho, podemos hablar de que en Roma no existía tal derecho ni tal libertad para los menores. Estamos hablando de que ellos eran personas que les llamamos alienados a un pater familias o a un padre de familia, y el cual por ahí nos manifiesta la historia y algunos juristas, era el que tenía el derecho sobre la vida y la libertad de sus hijos, y que si él decidía en algún momento matarles por alguna circunstancia, podía hacerlo sin alguna reprimenda. Era de él, ¿no? Era de él, exactamente, y de ahí inclusive mucha gente hasta la fecha todavía dice: yo me puedo comer a mi hijo puesto que es mío. Pero cómo ha ido cambiando esa situación. Las legislaciones anteriormente en algunos lugares también contemplaban no al niño como una persona, ni le daban la calidad de persona, le daban la característica de ser una cosa, y como tal, inclusive en nuestro derecho, encontramos que en muchos lugares
podrían promoverse juicios, inclusive como el famoso juicio de interdicción de retención de un menor, que existe en algunos estados todavía, puesto que se consideraba esa característica de que al no tener todavía una capacidad de ejercicio y no considerarse como tal por nuestra Constitución como ciudadanos, tenía la característica de ser una cosa, y suena realmente un poquito atroz el llamarles de esa manera, ¿no? Puesto que estamos hablando de aquel fruto y de aquel resultado de la unión para formar una familia. No, y recordarás a través del tiempo, si tú te das cuenta en las películas, puedes percibir perfectamente cómo era el trato entre padre e hijos, sobre todo esas películas de Pedro Infante, El Inocente y otra La Oveja Negra y No desearás la mujer de tu hijo. En esas películas se muestra muy marcado lo que era el paterfamiliarismo, pero muy arraigado al autoritarismo, en el cual pues no dudo que a algunos todavía nos tocó vivir algo de eso, de no podíamos sentarnos a la mesa a comer sin que llegara el padre, y estuviese donde estuviese o no llegara, no podías hacerlo hasta que él no llegara, besarle la mano, hablarle de usted con tal respeto, y podías tener inclusive pues ya 18, 20 años. No se te ocurriera fumar delante de él. Que no fumases delante de él o bebieras alguna bebida etílica, porque era una falta de respeto si total. Él no lo autorizó. Efectivamente. Ahora sí él mismo decía, muchacho, tómate un trago conmigo. Y en México es demasiado marcada esa situación, ¿no? Por ahí, inclusive, la educación de los menores pues ha cambiado mucho y paulatinamente de un tiempo para acá. Anteriormente mucha gente, inclusive hasta en la educación, decían que la letra con sangre entraba, y actualmente no estamos hablando de esas situaciones, porque ya les damos una categoría de, digámoslo así para que se oiga tierno, categoría de personitas, unas personas que piensan, que sienten, que actúan, que tienen derecho a opinar, y que pues obviamente estamos hablando que están protegidos con un derecho natural desde el momento de su concepción, ¿sí?, hasta el momento de su desarrollo y hasta el momento en el que van a lograr ser ciudadanos como tales, como los marcan las leyes. Sí, porque hay que ver la diferencia que existe entre un niño y otro, aunque no lo creas. Fíjate que hay una marcada diferencia entre el niño que todo lo tiene y el niño que no tiene nada. Eso también es importante que lo platiquemos, porque fíjate que México es un país firmante de la Carta de las Naciones Unidas, de allá de 1959, en la que establece los derechos universales de los niños, y siempre trata de buscar, es promotor de estos derechos. Sin embargo, tenemos que tomar en consideración, no podemos cerrar los ojos, Dani. Por ejemplo, el niño que vive en la extrema pobreza, que no tiene acceso a la educación, que pasa hambre, que es víctima de la explotación o del trabajo infantil, que es abandonado y que no tiene acceso a los servicios de salud, es un niño privado de sus derechos más elementales. Es una injusticia que debe ser erradicada en todo el mundo, y es en esencia la razón de ser de nuestra institución, el tratar por todos los medios de que esos derechos se vayan nivelando. Porque aun cuando fue firmada en 1959, pues esa desigualdad no se ha erradicado, ¿no? Y estos niños verdaderamente sí que están privados de sus derechos. Y fíjate que desgraciadamente siempre que hablamos de este día y de los derechos del niño, siempre tocamos los puntos, ¿no? Es triste volver a hablar de la pobreza extrema de un menor, del maltrato tan fuerte, desgraciadamente ahora de hablar de la trata de personas, y entre ellas se encuentra involucrada también aquellas personas que explotan a los niños con trabajos forzados, con actividades inclusive sexuales. No sé, es horrible tocar ese punto, y muchas veces nos enfocamos a otros países, ¿no? Sobre todo a los países que se encuentran todavía en estados de guerras civiles o en estados de conflictos bélicos, como son los países árabes, como son algunos países africanos, pero nada más con dar la vuelta a la esquina, nosotros también aquí encontramos nuestra realidad, inclusive aquí en nuestra isla. Encontramos a muchos niños en estado de maltrato, encontramos a muchos niños en estado de desnutrición, de desatención total, y pues no es la finalidad esa de traerlos al mundo, creo yo. La finalidad creo que es de que crezcan y que posteriormente se vuelvan hombres y mujeres de bien, de provecho, tanto para ellos mismos como para nuestra nación. Sí, inclusive hablabas tú de los abusos sexuales que de la cual son objeto los menores,
y recordarás que este delito está tipificado en nuestro Código Penal como delitos en contra del normal desarrollo psicosexual de la persona. Entonces esto es importantísimo que se tome en cuenta, pero más que nada que se lleve al cabo, porque a mí verdaderamente que me hace ruido que existen 20,000 declaraciones y 20,000 cartas, pero bueno, hay que ver la realidad, porque si nos ponemos nada más a analizar los 4 o 5 primeros artículos de la Declaración de los Derechos del Niño, pues con lo que estamos diciendo de los niños que no tienen derecho a la educación, o no que no tengan derecho, sino que no tienen acceso. Todos tienen derecho. Sí. El problema es la posibilidad. Exactamente. Entonces esos niños quedan en estado de indefensión, quedan fuera de los derechos del niño, que no, verdaderamente no están protegidos, porque mira nada más, el artículo primero dice de la Declaración de los Derechos de los Niños: el niño disfrutará de todos los derechos enunciados en esta declaración, de todos los derechos, como que, ay Dios, ¿no? Está muy, muy bonito. Estos derechos serán reconocidos a todos los niños sin excepción alguna, ni distinción o discriminación por motivos de raza, color, sexo, idioma, religión, opiniones políticas o de otra índole, origen nacional o social, posición económica, nacimiento u otra condición, ya sea del propio niño o de su familia. ¿Te acuerdas que en un comienzo, cuando estuvimos preparando el programa, estuvimos platicando de que primero hay que determinar qué es un niño? Efectivamente. Y porque mira, si te das cuenta, perdón, discúlpame, nada más tantito, que aquí dice, porque bueno, dirán, bueno, y como que derechos políticos, preferencias políticas, dice, estos derechos serán reconocidos a todos los niños, sin excepción alguna, ni distinción o discriminación por motivo de raza, color, sexo, idioma, religión, opiniones políticas. Bueno, entonces aquí tenemos que determinar hasta dónde empieza y hasta dónde termina verdaderamente la edad de un niño. Ok, fíjate que la Convención de los Derechos del Niño, porque tenemos la Convención y tenemos la Declaración, en la Convención nos dice en el artículo primero que se entiende por niño, para empezar, todo ser humano que tiene la característica de ser menor de 18 años de edad, salvo que, en virtud de la ley que le sea aplicable, haya alcanzado antes la mayoría de edad. La emancipación. Efectivamente, o inclusive vamos a encontrar que en otros países la mayoría de edad no es directamente a los 18, sino es a los 21 años todavía. Así es como era antiguamente, y esto es lo que causa un poquito de ruido, porque, ay Dios, es que meternos en camisa de 11 varas aquí en esto, porque también tenemos un grave problema, que el crimen organizado está utilizando niños para efectos de llevar a cabo sus maniobras, sus malaobras, y todo porque saben que los niños no cometen delitos, sino son infractores. Menores infractores, efectivamente. Entonces, fíjense ustedes, con esto que acabo de decir, de que, bueno, se respetarán las opiniones políticas de los niños, pues no precisamente me estoy refiriendo a Pánfilo y al otro, ¿cómo se llama? La otra ardillita. No recuerdo. Anacleto. No me estoy refiriendo a esos peques, sino que la calidad de niño, para los efectos correspondientes legales de la Convención de los Derechos del Niño y de los adolescentes y menores, ellos consideran que menores de 18 años es niño. Así lo establece. Efectivamente, así lo establece la ley. Entonces, vean ustedes que, ok, nosotros hacemos la distinción de una manera tácita, si tú quieres, cuando decimos, este ya no es un niño, este es un adolescente, y este es un joven casi adulto, pero verdaderamente no. Ya vieron ustedes que la Carta de las Naciones Unidas, la Convención de las Naciones Unidas, determina como niño todo menor de 18 años. Y ahí entonces ya empiezan a jugar otros papeles preponderantes en la forma de pensar. Sin embargo, tienen que ser respetados. Y el problema no es ese, el problema es que no se respeta. Sí, tenemos ese grave problema, ¿no? Y desgraciadamente, como siempre hemos dicho, ¿no? El desconocimiento de esta cultura de los derechos del menor, pues ha traído en nuestro país y en muchos países, pues grandes tragedias, grandes desgracias en relación a los menores. Más sin embargo, ahora actualmente, y a mí me da un poquito de risa y orgullo, ¿no? Escuchar luego a los niños
que ya ellos mismos invocan sus derechos, porque ya se los explican en las instituciones educativas, desde los jardines de niños, cuando les dice, me tocó escuchar una ocasión en un jardín de niños cuando le dijo a la mamá, te voy a castigar por algo que había hecho el niño, y le dijo, tú no me puedes hacer nada porque tengo mis derechos. Ya empieza la cultura que nosotros no teníamos y que nosotros podíamos decir, es que yo tengo derecho. ¿Y qué te decía tu papá? Hasta que tú no metas dinero a la casa, tú no tienes derecho a nada. Aquí, mientras yo sea el jefe, tú te callas. Y ahora ya no, ahora ya es diferente, ahora tienen derecho hasta a opinar. Vamos a hacer una pequeña pausa y cuando regresemos hablaremos más de los derechos de los niños. Escuchas, hablemos claro, hablemos de derecho. Escuchas, hablemos claro, hablemos de derecho. Hoy me fui caminando por las calles amigas de mi ciudad. Todos se dan vuelta para mirarme con curiosidad. Soy un niño amigo, pequeño y travieso. Gracias por estar con nosotros aquí en Hablemos Claro, Hablemos de Derecho. Aunque le parezca mentira, usted está escuchando música de niños, efectivamente, pero es precisamente por eso, porque hoy estamos hablando específicamente de los derechos del niño. Y bueno, pues en el transcurso de que nos fuimos a un mensaje, recibimos una llamada de una persona que le gustaría que le determináramos cuándo empieza la vida de un niño y cuándo termina. O sea, cuándo se puede considerar niño al inicio y cuándo termina. Bueno, déjeme explicarle tantito, ¿no? Que este tema pertenece a una de las 6 partes del derecho civil. El derecho civil, en la primera parte, tenemos el apartado de persona. Y bueno, personas físicas y personas morales. Pero en este caso, como persona física, el Código Civil nos marca que, bueno, que somos persona desde que nacemos y hasta que nos morimos. Pero en la interpretación de nuestros legisladores, se considera persona desde el momento mismo de la concepción. Desde el momento mismo que es concebido, a partir de esos momentos ya tenemos derechos. El niño ya tiene derechos. Y bueno, solo se espera a que sea viable, es decir, que nazca. Y desde ese momento ya es un niño y efectivamente queda clarísimo, según la convención, considera niño a todas las personas menores de 18 años. Espero que quede pues aclarada la pregunta y con su respuesta respectiva. Efectivamente, ¿no? Y de ahí volvemos a retomar lo que hablábamos en un principio, ¿no? Aquel derecho natural que pues todos tenemos, ¿no? Y comienza desde la vida, aquel derecho que los romanos invocaban como un derecho divino y un derecho humano, el cual pues ya nos da garantía, ¿no? Desde el principio de la existencia de un ser humano. Discúlpame, te voy a dar un dato curioso, fíjate, ya que estabas hablando de los romanos, pues te voy a hablar tantito de si eran bruscos, si eran intolerantes con los niños los romanos. Imagínate los aztecas. ¿Sabes cómo castigaban los aztecas a los niños que se portaban mal, que estaban de chechones, que andaban fastidiando? Pues hacían un sahumerio de chile y ahí los metían para que se les quitara, imagínate. Y no se traumaron ni llamaron a Loret de Mola, ni a ¿cómo se llama? Que pase el desgraciado. No, y fueron buenos guerreros y bien compuestos, ¿no? Bueno, sin embargo, todavía por ahí aquellas prácticas de lavarte la boca con jabón, si decías, o con petróleo, decían nuestros padres o nuestros abuelos, pues sí fueron unas prácticas demasiado rígidas que a lo mejor a algunos nos crearon una educación, a los otros a lo mejor nos crearon traumas, pero actualmente sabemos muy bien que no podemos hacer eso. Inclusive, a pesar de que la Biblia contempla el efecto de aquel de la vara, de que la vara endereza, pues actualmente ya no podemos hablar directamente de que la vara endereza. Existen instituciones que protegen una sana educación de un menor y no la existencia de la violencia en ellos. Es algo
que está predominando y que impera actualmente en ya no nada más en México, sino en el mundo entero. Esa violencia que existe, la explotación, vuelvo a tomar ese punto de los menores, los usan inclusive para la guerra, y es lo que estamos tratando de evitar en todo el mundo, el crear esas figuras que ya vienen con una esencia de odiar a los semejantes, cuando sabemos que la inocencia de un menor es basta, y la alegría de un niño es lo mejor que puedes encontrar en la vida. Sí, es importantísimo, ¿no? Lo que te decía yo, la evolución que ha habido, la forma de educar, y bueno, también tenemos que considerar el nivel de educación que tenían nuestros padres, y bueno, recuérdate que antiguamente se decía que con sangre entran las letras, y vaya que te daban, pero si bien, ¿no? Y si te portabas mal en la escuela, pues toda vez que el maestro te reprendía, pues el papá, ahí se enterara el papá de que te reprendieron en la escuela, porque era doble. Entonces no había aquello de que voy a ir a acusar al maestro a la SEP o a la SECUT, porque el castigo era doble. Y esto fue a través de muchos años, ha ido paulatinamente cambiando, y desde luego pues esto lo vamos checando precisamente lo que estamos leyendo en la Convención de los Derechos del Niño, de las Niñas y de los Adolescentes, aunque les vuelvo a reiterar, la Convención misma dice que menores son todos aquellos que no alcanzan los 18 años. Efectivamente, 18 años aquellos que todavía no alcanzan los 18 años se consideran niños, así como nosotros los que estamos aquí narrando esta historia. Sí, a mí me gustaría buscar un programita que me mandaron en cuanto a la evolución de la educación, cómo ha sido en México y cómo en otras épocas no tenía nada que ver todos los aparatos electromecánicos que hay ahorita y electrónicos y cuántas cosas que ha manejado el hombre blanco. Antiguamente, ¿qué jugábamos? Pues trompo, canica, rayuela, agarra-agarra, esconde-esconde, ¿cómo le llamaban al otro? Tumbaburro, oye, tamales, el avión, no sé, eran tantos juegos. Y las niñas con su ronda jugando, y ahí viene el lobo, y viene por la rueda de San Miguel, y que viene por la calle número 4, y que ya se está poniendo las botas, y sí, y lobo, estás aquí, ¿no? Viene por tal o cual lado. Y esto era preciosísimo, nos entraba la noche y lo único que hacía mamá era pegar un grito, ¡Charlie! ¡Métete! Que si empezabas a andar en esas bicicletitas o improvisabas algo, alguna patineta del diablo por ahí con alguna tabla que le ponías algunas rueditas de esas de lata, y si te caías y te raspabas la rodilla, pues ni digas nada, más te vale, porque si no, llegando a la casa iba a ser peor. Entonces, y esto era hermosísimo, porque interactuabas diferente con los niños. Era una verdadera relación de amistad y de hermandad que había entre todos los niños. Hoy llegas a un lugar y encuentras a todos los niños con su celular, mandándose mensajes. Su tableta, ¿verdad? Platicando con el amigo que a lo mejor en su vida van a conocer, que vive por Australia, que vive por Japón, pero es su amigo, su nuevo amigo. Así es, eso es importantísimo, fíjate, y los amigos que están aquí, Manuel Chan y todo eso, ya nada, ya ni siquiera los saludas, e inclusive yo he visto familias enteras que llegan a un restaurante, se sientan a disfrutar de algún bocadillo, pero mientras viene el bocadillo, cada uno está con su teléfono, y cada uno está mandando un mensaje, está chateando. La familia, bien, gracias, ¿no? Digo, bueno, pues son cosas que han ido evolucionando, pero bueno, no todo a la medida que evoluciona resulta positivo, ¿no? Hay ciertas cosas oscuras que hay que ir poco a poco depurando, porque fíjense ustedes que, bueno, de acuerdo ese es el artículo 1 de la Convención, que dice que todos los niños tienen, pues, el derecho de disfrutar de todo lo que marca la misma Declaración de los Derechos del Niño. Sin embargo, el artículo 2 dice: el niño gozará de una protección especial y dispondrá de oportunidades y servicios
dispensando todo ello por la ley y por otros medios para que pueda desarrollarse física, mental, moral, espiritual y socialmente en forma saludable y normal, así como en condiciones de libertad y dignidad. Al promulgar leyes con este fin, la consideración fundamental a la que se atenderá será el interés superior del niño. Ahora, pues debemos expresar qué es el interés superior del niño, esta palabra que está tan de moda y que la vamos a escuchar en cualquier lugar, el interés superior del niño. Pues déjenme decirles que el interés superior del niño es eso, que el interés del niño está por encima de todas las instituciones, por encima de cualquier otra persona, que cuando hay intereses encontrados y entre ellos está el de un niño, siempre se le va a dar prioridad al interés superior del niño, es decir, a los derechos del niño. Así lo contempla la misma convención. Pues sí, como menciona aquí, ¿no? ¿Cuál debe ser el desarrollo? De hecho, ese es el interés superior sobre el niño. El que tenga un desarrollo físico adecuado, mental, una capacidad mental e intelectual idónea, moral, el que se le siembren valores correctos, que no nada más sean en pro de él, sino en pro de los demás. Espiritual, los dogmatismos, es hablar inclusive de una polémica, pero sin embargo también debe tenerlos. Y socialmente, pues integrarlo de manera saludable en la sociedad con todos nosotros, para que pueda interactuar directamente ya desde ahorita con el grupo de personas y se le pueda tomar inclusive participación en algunas cosas. Anteriormente recuerdo que nos decían, tú cállate y tú no opinas, es conversación de adulto. Pero actualmente ya también te pueden decir, oye, no le entiendes, no, pregúntale a tu hijo. Ahora los niños vienen con una capacidad obviamente súper desarrollada, en cuestión también a los avances tecnológicos, que vamos viendo que los niños manejan una tableta electrónica, un celular, una computadora de una manera impresionante, y a veces nosotros no sabemos ni dónde se encuentran las aplicaciones o las opciones, y ellos inclusive hasta sin saber leer todavía ya tienen la posibilidad de manejar rápidamente esos equipos y tienden ya mucho a preguntar los niños. Mira que para que yo pudiera entender este teléfono me costó trabajo, y en un momento que me descuidé me lo agarró Kendrita tiene 3 años y al rato ya andaba viendo un video. Sí. Y andaba escuchando música. ¿Y cómo le hiciste, bebé? Sí sucede. De hecho, hace muchos años había un programa en una televisora nacional que el lema era, ¿tienes alguna duda? Pregúntale a tus hijos. Y el programa me llamaba la atención porque invitaban a una serie de niños, invitaban a sus papás, pero sus papás estaban en unas gradas, pero no los veían los niños. Y llegaba el conductor del programa y les hacía una pregunta y los dejaba platicando a los niños sobre esa pregunta, e inclusive en algún momento llegó a tocar algún tema sobre sexualidad, estamos hablando de niños inclusive menores de 5 años, y vieran todo lo que contestaban los niños, que los papás estaban total y absolutamente asombrados, que me dejó pasmado no lo que contestaban, sino ver que ellos tienen capacidad de discernir, ¿no? Y que nosotros cuando la teníamos y preguntábamos, lo primero que recibíamos era un sopapo en la cabeza. Y cállate, estás muy chico para saber de eso y tú no preguntes esas cosas. A mí me hicieron repetir una palabra, los más grandes, me acuerdo que la dije, no me la acabé, ¿no? Sí. Bofetón y 3 vueltas en la calle, ¿no? Y sin comer. Además. Sí, lo recuerdo, también me pasó. Bueno, mira que el artículo 3 de la Declaración de los Derechos de los Niños dice que el niño tiene derecho desde su nacimiento a un nombre y a una nacionalidad. Por su parte, el artículo 4 dice que el niño debe gozar de los beneficios de la seguridad social. Tendrá derecho a crecer y desarrollarse en buena salud. Con este fin deberán proporcionarle tanto a él como a su madre cuidados especiales, incluso atención prenatal y postnatal. El niño tendrá derecho a disfrutar de alimentación, vivienda, recreo y servicios médicos adecuados. Aquí sí yo quiero hacer una pequeña crítica, verdaderamente, porque en esta famosa Declaración de los Derechos de los Niños, pues nos obligan a nosotros, a los padres, a brindarle este apoyo. Pero ¿qué pasa cuando no lo tienes? Aquí dice que el niño gozará de una protección especial y dispondrá de oportunidades y servicios, dispensado todo por la ley y por otros medios para que pueda desarrollarse física, mental, moral, espiritual y socialmente de forma saludable
y normal. Pero, ¿y qué pasa con el Estado? El Estado me va a proporcionar todo esto si yo no lo tengo para que pueda tener el niño el normal desarrollo, porque aquí la Convención de los Derechos del Niño dice que todos, tanto nosotros como el Estado, está involucrado. Pero hasta ahorita yo no he visto, y esto está elevado a la categoría de cosa juzgada, porque México es un país firmante, por lo tanto está obligado. Bueno, en algunas disposiciones y sobre todo en la cuestión prenatal, sí hay algunas disposiciones sobre la atención a la madre para el desarrollo del menor, no importando que no sea tu institución de salud, forzosamente deben atenderte, aunque sin embargo seguimos encontrando que siguen naciendo niños en los baños o en las estaciones del metro, porque no existe esa ética. Y en los jardines de los hospitales. Y en los jardines de los hospitales, es cierto, porque no existe todavía esa cultura, y no están tomando en cuenta que sí ya está elevado a categoría de precepto o decreto presidencial el hecho de que tienen que ser atendidas inmediatamente, no importando que no estén afiliadas o sí afiliadas a un servicio de seguridad o sea inclusive una institución privada. Lo que prevalece y lo que debe prevalecer aquí pues es la salvedad de la vida del menor y obviamente el cuidado de la madre. Sí, porque aquí mire, el artículo 4 dice que el niño debe gozar de los beneficios de la seguridad social. Más no dice dónde, es general. Así es, ¿no? Entonces, si tú no lo tienes como padre, pues a ver, pero ¿y dónde está la parte que le corresponde al Estado? Efectivamente. Dice que tendrá derecho a crecer y desarrollarse en buena salud. Con este fin deberán proporcionarse tanto a él como a su madre cuidados especiales, inclusive atención prenatal y postnatal. El niño tendrá derechos a disfrutar de alimentos, vivienda, recreo y servicios médicos adecuados. Y si el papá, los papás no tienen las posibilidades, entonces eso es lo que hay que prever también, ¿no? Porque hay que exigirle al Estado verdaderamente que cumpla con esto, así como nos exigen a nosotros. Y fíjate, lo que comenta también, o sea, todavía se agrava un poquito más con el principio 5 de esta misma, que nos dice: el niño física o mentalmente impedido o que sufra algún impedimento social debe recibir el tratamiento, la educación y cuidados especiales que requiere su caso particular. Por ejemplo, que en una familia de escasos recursos existiera un menor con síndrome de Down. No tenemos instituciones públicas que atiendan el síndrome de Down. Yo conozco una institución privada muy cara que está en la Ciudad de México, la famosa John Landon Down. Es la única preparada realmente especialmente sobre la zona en el efecto de esa característica de un niño. Pero por ejemplo en una zona donde no existen inclusive ni los servicios públicos, ¿cómo le vamos a dar esa atención y tratamiento adecuado a un efectivamente menor, con la característica que considera aquí, que está impedido, ¿sí? Y eso de impedimento social suena muy discriminativo a mi opinión. O sea, nunca están impedidos, tienen una característica muy diferente, pero no impedidos, realmente no son impedidos. A veces saben o pueden hacer miles de cosas mejor que uno mismo, y ellos se encuentran entre eso que los supuestos normales denominamos deficiencia, encuentran fuerza para sacarle virtud a lo que tienen. Nos vamos a ir a otra pausa y cuando regresemos más de los derechos del niño. Todos se dan vuelta para mirarme. Escuchas, hablemos claro, hablemos de derecho. Esto es Hablemos Claro, Hablemos de Derecho. Teléfono en el estudio 38-288-94. Pues sí, todos tenemos un niño, claro que sí, y esto es impresionante, es lindísimo, porque verdaderamente nosotros, bueno, al menos yo me entusiasmo mucho cuando escucho canciones infantiles, cuando escucho canciones de Cricri, sobre todo de Caminito a la Escuela. No, y alguna vez fuiste niño. Ya existían los niños, ya, ¿no? Ya existían. Y sí nos tocó. Pues estamos hablando aquí en Hablemos Claro, Hablemos de Derecho, pues precisamente de los derechos del niño. Y reitero mi felicitación para todos los peques en este mes del niño. Y como dice el promocional de Radio Delfín, felicidades pequeños delfines, 30 de abril y todos los días, no solamente el día 30 es el día del niño, diario es el día de nuestros niños. Y déjame decirte que muchos niños escuchan Radio Delfín.
no sobre todo, no nada más por los programas infantiles, sino escuchan también los programas. A mí me ha tocado, fíjate que niños me han hablado en la hora de éxitos de la terraza, e inclusive el lunes pasado que no tuvimos la oportunidad de conseguir los niños para que vinieran, pues como yo ya le había prometido a Cesarín vino conmigo y aquí estuvo hablando. Para que veas que están pendientes también de éxitos de la terraza, que acuérdense, hoy lunes a las 9 de la noche. Y bueno, pues ya está nuestro queridísimo amigo, el licenciado Manuel Rivero Gil, aquí presente tal y como lo prometimos. Bienvenido, Manuel. Muchas gracias, y el motivo de que hayan iniciado sin mí se trató por un detalle de índole profesional, pero bueno, aquí estamos de nueva cuenta. Efectivamente, yo también quiero sumarme a esa felicitación para todos los pequeños, y que obviamente no sea la celebración solamente el día que se tiene calendarizado para este efecto, sino todos los días del año. Hay personas que inclusive se apellidan Niño. Sí, también. Y hay niños que, bueno, lo demuestran de manera muy profesional todos los días, como el caso de Chabelo, ¿no? Que es un niño grande, por decirlo de alguna forma. Desde hace muchos años se le nota, bueno, pues un poquito la edad, mas sin embargo él se pronuncia como niño y seguirá siendo eternamente Chabelo, como comúnmente se dice. ¿Cómo cuántos años tendrá Chabelo? Todos, efectivamente, no le falta ninguno. Qué bien se pusieron de acuerdo. Pero bueno, hablando ya sobre el tema del derecho del niño, refiero también de que el niño pues tiene mucho auge, y no es porque no lo haya tenido antes, sino porque hoy por hoy, enfáticamente, a través de una serie de convenciones internacionales y obviamente, de controles legales a los que nuestro gobierno ha establecido con el reconocimiento de los mismos, pues hoy está de moda eso del derecho de los niños. Hoy sabemos que, bueno, de manera muy puntual, lo que se sabe se reconoce el derecho a la vida del niño desde que está en el vientre materno, el derecho a tener un nombre, a tener un domicilio, a tener asistencia de seguridad, de salud, a tener educación, a ser tratado de una manera digna, obviamente a ser reconocido por unos padres, y si, bueno, por alguna razón no los tuviese, pues que el Estado les provea de lo que sea satisfactorio para su libre desarrollo, ¿no? Desde hace algunos años a la fecha hemos estado viendo que el niño tiene una participación activa, ficticia, dijera yo, de alguna forma, pero al final es normarle un criterio, por ejemplo, para poder sufragar cuando tenga la edad suficiente. Esto es la práctica que el Instituto Federal Electoral, a través de diseños, ha tenido a bien estructurar campañas para efecto de que los niños se vayan adecuando a su forma de actuar como adulto, llegado el momento, a que vivan en paz. Cuando estaba yo irrumpiendo aquí en estas instalaciones, el licenciado Daniel estaba hablando precisamente de los niños que son usados para la guerra. Desgraciadamente es una realidad en otros países. En el nuestro pues no tengo conocimiento de que así sea, pero bueno, me llama la atención porque hay una película que me parece que se llama Las Voces del Silencio, donde en un país centroamericano a los niños los reclutan y de alguna manera los inculcan y los adiestran para tener acciones bélicas de esta naturaleza. Hay una película que también se llama Diamantes de Sangre, donde se desarrolla en Sierra Leona, una región de África, donde a los niños igualmente los reclutan de sus familias, de sus aldeas, y los entrenan, casi los vuelven hasta cierto punto insensibles, ¿no? Les quitan o les roban lo que pudiéramos llamar su infancia, ¿no? La alegría de vivir, su dignidad, su libertad. Esto pues los afecta, los marca de por vida. Qué bueno que en nuestro país, y que coincide con otros tantos, hoy en día precisamente tengan a bien haber implementado estos derechos de manera muy formal y muy puntual sobre los niños.
Sí, definitivamente el paso del tiempo nos ha ido pues abriendo los ojos y haciéndonos ver las realidades y pues que no todo es felicidad para los niños, ¿no? Existen muchos niños en el mundo que sufren, que son torturados, que son utilizados para todo menos para lo que deberían de ser, que inclusive nunca han sido verdaderamente niños, es decir, no han disfrutado su niñez. Porque imagínate, inclusive tengo conocimiento en algún programa de que allá con los vecinos países árabes, e inclusive hacen casamientos colectivos con niñas menores de 10 años. Hasta los 13. Sí, sí, entonces esto, pero yo creo que el enfoque es uno. Yo creo que la idea es de que se casen con ellos para que ellos tengan la oportunidad de crecerlas, de educarlas y hacerlas mujeres de bien y posteriormente ya consumar el matrimonio. Sin embargo, se tienen noticias que no es así, que es al revés. Primero consuman y luego las crecen. Y esto, digo, es para nosotros, ¿no? En nuestro medio aquí, pues es una aberración. Claro, la realidad es una aberración, es todavía una persona en pleno inicio de su desarrollo, ¿no? No está preparada ni física ni psicológicamente para una situación como la que se enfrenta. En el caso nuestro, por ejemplo, tenemos también que el Código Penal de nosotros, el campechano en lo particular, hay una figura que se llama corrupción de menores. Esta figura tiende de alguna manera a proteger que los niños no sean maltratados, explotados, que se les deje ser como tal, ¿no? Que efectivamente ellos tengan un desarrollo armónico dentro de la sociedad y también puedan compartir con personas acordes a su propia edad. Tanto cuando esto no se hace, pues se dice entonces que se está violentando esos derechos y se corrompe precisamente o se daña, dicho de otra manera, ese desarrollo libre. Cuando vemos a un niño, por ejemplo, pues practicando la mendicidad o cuando lo vemos trabajando para de alguna manera solventarse algunos gastos, pues detrás de un niño obviamente hay un adulto, ¿no? Hay alguien que está procurándose algunos recursos económicos a base del esfuerzo de ese menor. ¿Cuántas veces no se conduele uno y le da algunas monedas al niño o le obsequia algo? Y ese algo, desgraciadamente, va a parar a las manos de alguien quien, por no decirlo de esta forma, pero no hay más remedio, lo explota, ¿no? Explota el sentimiento, explota el esfuerzo, explota de alguna manera al niño, pero le quita, por otro lado, también esa alegría de ser niño, ¿no? Bueno, los niños en este mundo tienen una misión y un objetivo: crecer, desarrollarse y ser felices. No existe otra mayor obligación. Y desgraciadamente, conforme va avanzando el tiempo, a veces inclusive los mismos padres cometemos los errores más grandes cuando llegamos a una controversia de índole disolutiva del vínculo matrimonial. También los usamos a veces como objeto de negociación y a veces no se dan cuenta que es un problema grave el que le están creando psicológicamente al niño. De hecho, si la gente ha tenido la oportunidad de pararse en los tribunales por alguna circunstancia, van a ver que estamos hablando mucho de una figura que se llama la alienación parental, en la cual se está tratando de evitar. ¿Y de qué nos habla eso? De que a veces el papá no deja que conviva con la mamá no deja que conviva con el papá, empezamos a meterles ideas erróneas sobre las conductas de uno o del otro, cuando realmente no deberíamos hacer eso. El niño necesita una convivencia con ambos padres, independientemente de cuál haya sido la circunstancia de una disolución. Y hemos visto que ahora, para evitar mayores controversias, inclusive aquí nuestro Poder Judicial tiene un área de recreación donde sabes que no hay ningún problema, ambos tienen que convivir y me lo traen aquí, y aquí está el área de juegos y aquí lo van a ver. Fíjate que hay una controversia ahí, querido licenciado Daniel. Precisamente nos hacía observación de ello la licenciada Cristina Cruz y decía que ella no está de acuerdo con ciertas prácticas y que de hecho ni modo están en nuestra ley, que dice que cómo es posible que un juez o una juez obligue a una mamá a que su hijo conviva porque tiene derecho a convivencia.
cuando que el papá le pasa 300 pesos a la quincena o muchas veces en el mes. Y muchas veces, bueno, y lo controversial aquí es que sí ella está obligada a darle al niño para que conviva en los centros de convivencia, allí en el juzgado. Pero si el papá no quiere convivir con él, no hay ley que lo obligue. Entonces como que hay ciertos espacios por ahí, ella me comentaba que lo hiciera, ya, ahí está. ¿Cómo se llama? Su preocupación, ya la hice saber, y si es cierto, sí lo podemos hacer saber, porque sí me ha tocado ver asuntos así, ¿no? Que dan 300 pesos a la quincena y están obligadas a llevar a los niños para que lo convivan con el papá. Y es que desgraciadamente la ley no dice cuánto, solamente dice cumple. Así y desgraciadamente son 300 pesos, pero está cumpliendo. Que no le da ni para llevar al chamaquito para nada. Que conviva allá con él, ¿no? Pero en la figura jurídica, desgraciadamente, él cumplió. He ahí el punto, ¿no? Todavía encontramos esa situación y es triste hablar de esa lucha de orgullos, ¿no? En la cual, bueno, pues le voy a dar nada más esto, cuando por ahí, pues aquellos que sean muy religiosos y estén muy apegados a los dogmas de la iglesia, por ahí nos dice la Biblia, ¿no? De que ¿quién sería tan malo que siendo padre le diera a su hijo una serpiente o una piedra en lugar de un pan? Y creo que pues es la finalidad de tener hijos, ¿no? La de crecerlos, desarrollarlos, convivir, y prácticamente para los que los tenemos, que tenemos ese orgullo de tener, pues dejar esa semillita, ¿no? Y decir, ¿sabes qué? Hice algo que valió la pena en este mundo, y fue dejar a un hombre o a una mujercita de bien. Sí, así es realmente penoso. Yo considero que hay una cosa que se llama sensibilidad, ¿no? Hay oportunidades, hay reuniones o juntas que le denominan para mejor proveer. En consecuencia también hay hoy por hoy el apoyo psicológico por parte de profesionistas que ilustran de alguna manera el actuar de un juez para efecto de que pueda tomar en su momento la mejor determinación posible. Tal vez sea un poco distante a la realidad, pero bueno, lo más cercana posible a ella. Pero efectivamente la ley ocasionalmente no distingue, ¿no? No distingue entre aquel que sí cumple a cabalidad y aquel que cumple porque la ley lo obliga a cumplir, pero en la medianía de ciertas cosas, claro, ni siquiera de forma plena. Y los niños, pues como son niños, están un poco desorientados, porque mientras a veces la convivencia con el papá le habla mal de la mamá, o la mamá también le habla mal del papá, ellos pues obviamente no tienen un desarrollo normal, tienen ese desapego y crecen pues a la buena de Dios, por decirlo de alguna manera, y eso no es no ser buen papá, ¿no? Ser buen papá es inculcarle buenos hábitos al hijo, el no precisamente involucrarlo en los asuntos de los adultos. Los adultos sabremos por qué tenemos diferencias en la familia, pero los niños deben ser totalmente ajenos. Los niños deben de disfrutar por igual de una buena convivencia tanto con el padre como por la madre. Y de hecho nosotros como abogados, ya como profesionistas también, cuando nos toque alguna situación o controversia de esta naturaleza familiar, primordialmente enfocarnos en el bienestar de la criatura, de los hijos, si es que los hay en esa familia que se está disolviendo. Tal vez no podremos evitar que se disuelva, pero buscar la manera en la que la parte menos afectada siempre sea el menor, no como sucedía anteriormente, de que el objetivo primordial de nosotros era pues que se divorcien, al fin que es mi trabajo y yo cobro, no hay problema, no, buscar ese sentido humano, no, de que resuélvanlo de la mejor manera en pro siempre de su hijo. No, y hay veces hasta que dejan de elaborar con el ánimo de no pasar lo que les correspondería, ¿no? Nada más por el efecto de darle en la cabeza a la parte contraria, y ahí vemos peregrinar después a las familias, dijera yo, a las madres, buscando el apoyo de la justicia para efecto de que o le pasan la pensión o es condicionada en un momento dado a la convivencia intrafamiliar, ¿no? O consecuentemente también, ¿por qué no?, la famosa guardia y custodia, que se la dan a uno de ellos y luego el otro le niega el acto de la visita. Es realmente un problema, pero de ello solamente somos responsables los adultos, no los niños. Pues lamentablemente todo lo que empieza termina, y bueno, pues hoy este programa dedicado a nuestros peques, a los niños, al futuro de México, pues ha llegado a su fin. Aquí en Hablemos Claro, Hablemos de Derecho, estuvimos con ustedes Daniel González, y una felicitación grande a todos los niños y pues en especial a mi hijo.
Lo mismo le digo a todos los chiquitines que nos escuchan, a sus padres, hay que reflexionar sobre esto realmente. Pues muchas gracias por haber estado con nosotros. Recuerden, tienen una cita todos los lunes a partir de las 12 del día. Hablemos claro, hablemos de derecho. Gracias, Manuel Chan Jiménez, gracias en los controles, su amigo y servidor Francisco Javier Tejerbolo. En el día del niño, queridos papás, el regalo más lindo es el amor. En el día del niño, queridos papás. Radio Delfín presentó Hablemos claro, hablemos de derecho. Gracias por habernos escuchado. Esto fue Hablemos claro, hablemos de derecho. Lo esperamos en nuestro próximo programa.